El despacho olía a café recién hecho y a papeles viejos. El murmullo constante de teclas y conversaciones telefónicas llenaba el aire, pero para Gabriel, esa oficina era un mundo aparte, una especie de isla en medio del caos. Era su primer año trabajando como asistente jurídico en una firma reconocida, y aunque al principio pensó que estaría sirviendo cafés y archivando documentos, pronto se dio cuenta de que su rol era mucho más exigente y mucho más interesante de lo que imaginaba, especialmente por él, Andrés. Andrés era su mentor, un abogado curtido, de rostro anguloso, cejas expresivas y una voz grave que parecía hacer vibrar el aire cuando hablaba. Siempre vestido con camisas impecables, con las mangas remangadas hasta los codos y los primeros botones desabrochados, lo justo como para dejar ver un atisbo de piel morena. Había algo en él que no terminaba de encajar con el resto del bufete. Tenía un magnetismo tranquilo, casi desafiante, que arrastraba miradas sin esfuerzo. A Gabriel le costaba no observarlo más de la cuenta. Durante semanas, su relación fue profesional, fría incluso. Andrés era exigente, no toleraba errores y rara vez ofrecía una sonrisa. Pero con el tiempo, las miradas se prolongaron más de lo necesario. Los silencios entre frase y frase se llenaron de algo más denso, y las pausas para el café compartido empezaron a llevar un matiz extraño, casi íntimo. Nadie hablaba de eso, claro, pero Gabriel empezaba a leer cada gesto con una atención peligrosa, cómo Andrés se acercaba por detrás para revisar un documento, la forma en que sus dedos rozaban los suyos al pasarle una carpeta, la mirada que se le escapaba cuando pensaba que Gabriel no lo notaba. Una tensión sorda, constante, que vibraba en cada espacio compartido. Y entonces, aquel jueves cambió todo. Era mediodía. La oficina estaba medio vacía. Algunos ya habían salido a comer. Otros estaban en reuniones. Gabriel se quedó terminando un informe en la sala pequeña de juntas. La luz entraba por la ventana, cálida y dorada, y él no esperaba compañía, hasta que la puerta se abrió. ¿No comes?, preguntó Andrés, asomándose con una sonrisa leve, casi imperceptible. Tengo que entregar esto antes de las 3, respondió Gabriel sin levantar la vista del portátil. ¿Te molesta si me quedo aquí un rato? Gabriel negó con la cabeza, tragando saliva. Andrés entró, cerró la puerta tras de sí y se sentó al otro lado de la mesa. No hablaba, solo lo observaba. Gabriel fingía que trabajaba, pero cada clic que daba era más lento, más vacilante. Sentía la mirada de Andrés como un peso físico en la piel. «Estás tenso», dijo de pronto, en voz baja, con ese tono grave que parecía deslizarse por el aire como terciopelo húmedo. «Te vendría bien desconectar 5 minutos». Gabriel levantó la vista. Sus ojos se encontraron, y durante un instante largo, demasiado largo, ninguno de los dos dijo nada. Solo se miraron, como si no hiciera falta más. Andrés se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre la mesa. Su camisa blanca se tensó sobre sus hombros, revelando la firmeza de su cuerpo. Gabriel notó un cosquilleo recorrerle la columna. Sintió un calor sutil extenderse por su pecho, bajando lentamente, como una llama que empezaba a crecer sin permiso. «A veces hay cosas más importantes que un informe», susurró Andrés. La frase flotó en el aire, ambigua, cargada de significado. Gabriel sintió que la habitación se encogía. El ruido de la oficina desapareció. Solo estaban ellos dos, encerrados en esa burbuja invisible que se formaba cada vez que estaban demasiado cerca. Andrés estiró una mano y con los dedos tocó apenas el borde del portátil de Gabriel. Lo cerró con lentitud, sin dejar de mirarlo. El clic seco de la tapa marcó el inicio de algo. Una línea cruzada. Un punto de no retorno. «¿Puedo?», preguntó, sin especificar qué exactamente pedía. Gabriel no respondió. No podía. Su cuerpo hablaba por él. No se echó hacia atrás,
No apartó la vista, no negó con la cabeza. El silencio fue su consentimiento. Andrés se levantó, rodeó la mesa y se detuvo a su lado. Gabriel sintió su proximidad como una descarga eléctrica. El calor de su cuerpo, la fragancia tenue de su colonia, algo amaderado, profundo, casi hipnótico, y el leve roce de su pierna junto a la suya bastaron para que todo su cuerpo se tensara. El aire entre ellos vibraba. «Tienes algo aquí», dijo Andrés, y con la yema del dedo rozó la comisura de sus labios. El contacto fue leve, pero Gabriel contuvo el aliento. Fue como si le hubieran tocado el centro del pecho. Sus músculos se tensaron. Andrés no retiró la mano de inmediato. La dejó allí, un segundo más de lo necesario, presionando apenas. La mirada de Gabriel bajó a sus labios sin querer. Un gesto mínimo, pero lo dijo todo, y Andrés lo entendió. Su mano bajó, lenta, y rozó el dorso de la mano de Gabriel. Un roce apenas perceptible, pero que encendió un latido nuevo. La piel erizada, la respiración más corta, las pupilas dilatadas, un universo entero en ese gesto contenido. «No tienes idea de lo difícil que ha sido no hacer esto antes», murmuró Andrés, su voz ronca, apenas audible. Gabriel se giró lentamente hacia él. Sus rostros quedaron a centímetros. Podía sentir su aliento. Caliente, pausado. El silencio volvió a caer sobre ellos, denso como una niebla. Y entonces, sin tocarlo aún, Andrés inclinó la cabeza. No lo besó. No hizo nada más que acercarse lo suficiente como para que sus narices se rozaran. Gabriel cerró los ojos, sintiendo cómo su cuerpo temblaba bajo esa cercanía contenida. La tensión era insoportable. «Si seguimos, no habrá vuelta atrás», susurró Andrés contra su piel. Gabriel abrió los ojos. Sus pupilas brillaban con deseo reprimido, con un anhelo que no necesitaba palabras. No dijo nada. Solo sostuvo la mirada de Andrés y, sin romperla, rozó con sus dedos la muñeca de él. Una señal muda. Una rendición. Y aunque nada más ocurrió ese mediodía, cuando Andrés se alejó lentamente, sus dedos deslizaron por los de Gabriel hasta perder el contacto. Y en ese roce quedó la promesa de algo más, algo inevitable, algo que ya había empezado. La pausa para comer había terminado, pero entre ellos todo acababa de comenzar. Las horas que siguieron fueron una tortura suave y constante. Gabriel volvió a su escritorio con el pulso acelerado, los labios secos y la cabeza hecha un desastre. Nada en su cuerpo estaba tranquilo. Sentía la piel como si aún llevara las huellas de Andrés sobre ella, aunque apenas se hubieran rozado. A cada movimiento, a cada pensamiento, se repetía ese instante. La proximidad, la respiración compartida, la forma en que Andrés le había hablado como si estuviera revelando un secreto que no debía ser pronunciado en voz alta. Y sin embargo, nada más había pasado. No un beso, no una caricia, solo todo lo demás. Durante la tarde, intentó concentrarse en su trabajo, pero no podía. Cada vez que escuchaba pasos acercarse, su cuerpo reaccionaba. Cada vez que alguien pronunciaba el nombre de Andrés, el corazón le daba un vuelco. Pero él no apareció. No volvió a entrar en su espacio. Ni una palabra, ni un mensaje. Nada. Y eso lo descolocaba más que cualquier cosa. Cuando finalmente el reloj marcó las 6, Gabriel recogió sus cosas con las manos temblorosas. Cruzó los pasillos con paso rápido, evitando miradas, evitando pensar. El aire afuera le golpeó con un frescor repentino que le despejó la mente lo justo para que todo lo demás volviera con más fuerza. Caminó, sin destino. Solo necesitaba moverse. Sentía que algo se le había encendido dentro del pecho y no sabía cómo apagarlo. Lo más inquietante era que no quería apagarlo. Esa noche no durmió bien. Cerraba los ojos y lo veía. Sentía el calor de esa mirada clavada en su piel, el susurro en su oído, la presión ligera en la mano. ¿Qué significaba todo eso?
¿Era un impulso pasajero? ¿Una provocación? ¿O algo más? La mañana siguiente fue extrañamente normal. Demasiado. Andrés estaba en su despacho a primera hora, como si nada hubiera ocurrido. Vestía de azul oscuro, elegante como siempre. Su actitud era profesional, distante, cordial, como si la pausa para comer del día anterior hubiese sido un simple desliz de la imaginación de Gabriel. Pero no lo fue. A media mañana, cuando Gabriel pasó junto a su despacho, Andrés levantó la vista del ordenador y con un leve movimiento de la cabeza le indicó que entrara. No sonrió. Solo lo miró, con esa intensidad que le hacía olvidar todo lo demás. ¿Cómo va el informe del caso Díaz?, preguntó, cruzando los brazos sobre la mesa. Casi terminado, respondió Gabriel, intentando mantener la voz estable. Tráemelo antes de las 2. Comeremos juntos. La forma en que lo dijo no fue una sugerencia. Fue una afirmación, una decisión ya tomada. Gabriel asintió, tragando saliva, y salió del despacho con el estómago contraído. Cuando llegó la hora, Andrés ya lo esperaba en el comedor de la azotea. Era un espacio semiabierto, con mesas altas y sillas metálicas, rodeado por una barandilla de vidrio. El sol caía con fuerza, pero había sombra suficiente para que la luz solo rozara suavemente los bordes de las cosas. El lugar estaba casi vacío. Solo ellos dos. Gabriel se acercó, sujetando el informe en una carpeta, y se lo tendió. Andrés lo tomó, pero ni lo miró. «Siéntate», dijo, señalando la silla frente a él. Lo hizo. El silencio entre ambos era grueso, pero no incómodo. Era denso, como una cuerda tirante que un pequeño gesto podía hacer estallar. «¿Estás bien?», preguntó Andrés, al fin, sin rodeos. «Estoy confundido», dijo Gabriel con honestidad. Andrés asintió, no como disculpa, más bien como confirmación. «No fue un error», dijo él. «Quiero que lo sepas, no juego con estas cosas». Gabriel lo miró, clavado en sus palabras. El viento movía levemente los bordes de su camisa y un mechón rebelde de su cabello se le desordenaba justo por encima de la ceja. Tenía esa expresión calmada, esa seguridad desarmante que le hacía imposible mirar a otra parte. «¿Entonces qué fue?», preguntó Gabriel, casi en un susurro. Andrés entrecerró los ojos, como si estuviera eligiendo con cuidado las palabras. Fue un momento que llevaba demasiado tiempo queriendo vivir. El corazón de Gabriel se desbocó. Las manos sobre la mesa se crisparon levemente, pero no retrocedió. Sentía el calor ascenderle por la garganta, quemando cualquier duda que hubiese tenido antes. Andrés se inclinó hacia él, sus brazos cruzados aún, pero su cuerpo claramente más cerca. «No quiero apresurarte, Gabriel. No vine a ponerte en una situación incómoda. Pero tampoco puedo pretender que no haya algo entre nosotros, y no pienso fingirlo». Sus palabras eran suaves, pero firmes, como una caricia que avanza sin permiso, pero con respeto. Gabriel lo observó largo rato. Su respiración era más corta, el pecho se le elevaba visiblemente, y en la boca tenía esa sequedad ansiosa que solo se siente cuando el cuerpo va más rápido que el pensamiento. Andrés estiró una mano, no para tocarlo, solo para dejarla sobre la mesa, abierta entre ambos. «No hace falta que digas nada ahora, solo…», miró su mano. «Si quieres, toca, solo eso». Gabriel sintió una corriente recorrerle desde los dedos hasta la base del cuello. Su vista bajó a esa mano extendida. Era tan simple, tan directo, tan cargado de todo. Durante segundos que parecieron años, no se movió. Pero entonces, como si su cuerpo tomara la decisión por él, llevó su mano hacia adelante y apoyó la punta de sus dedos sobre la de Andrés. Un simple roce. La electricidad fue inmediata. Un calor sutil le invadió la piel, como si el sol los tocara solo a ellos, como si el mundo se hubiera detenido justo en ese punto. Andrés
cerró lentamente los dedos alrededor de los suyos. Los sostuvo. Solo eso. Pero Gabriel sintió que el gesto lo desarmaba por completo. Y allí, en medio del día, con el murmullo de la ciudad al fondo y la sombra protegiéndolos del exceso de luz, dos hombres se sostenían de la mano como si fuera un pacto, como si hubieran cruzado ya el umbral invisible que separa lo que se imagina de lo que se permite. Y sin decir una palabra más, Gabriel supo que, a partir de ahora, todo sería diferente. Esa noche, Gabriel no volvió directamente a casa. Caminó por la ciudad sin destino, como si necesitara hacer espacio dentro de sí para todo lo que había comenzado a florecer. Llevaba todavía el tacto de la mano de Andrés ardiendo en la suya. No había sido un beso, no había sido un abrazo, pero lo que pasó sobre aquella mesa había sido mucho más íntimo que eso. Nunca antes alguien le había tocado así, con tan poco y con tanto. Gabriel repasaba la escena en su mente una y otra vez. La mirada serena de Andrés, sus dedos firmes pero pacientes, el modo en que su pulgar se movía despacio, casi inconscientemente, sobre el dorso de su mano, como si quisiera memorizarlo, como si su tacto dijera: te veo, te deseo, y puedo esperar. No era solo deseo, era algo más, algo que le erizaba la piel con la sola idea de volver a estar cerca. Los días siguientes fueron una danza silenciosa. Andrés no volvió a llamarlo a su despacho sin razón, ni lo tocó frente a otros, ni hizo nada que los expusiera. Pero cuando se cruzaban, los ojos hablaban más que cualquier palabra. A veces bastaba con un roce fugaz de hombros al pasar en un pasillo, un buenos días, cargado de una tensión sorda, o una pausa demasiado larga cuando sus manos se encontraban con un documento en medio. Todo era contención, y sin embargo, cada día era más difícil fingir que no estaba ocurriendo algo debajo de la superficie. Un viernes por la tarde, Gabriel estaba solo en el archivo del segundo piso. Era un cuarto estrecho, lleno de estanterías metálicas y carpetas de todos los colores. No tenía ventanas, solo una luz amarillenta que hacía todo parecer más lento, más íntimo. Estaba revisando documentos, ajeno al tiempo, cuando escuchó la puerta abrirse. Se giró. Era Andrés. «Te estaba buscando», dijo, cerrando tras de sí. Su voz era más baja de lo habitual, casi ronca por la falta de uso. Gabriel se quedó inmóvil. Lo miró. Sintió cómo el pulso le golpeaba en las sienes. «¿Aquí?», preguntó, más para llenar el silencio que por necesidad. Andrés caminó despacio hacia él, con esa forma de moverse que parecía siempre medida. No tenía prisa, no tenía dudas. Sus ojos eran puro magnetismo. «No me gusta que otros interrumpan», respondió, con una media sonrisa, mientras se detenía a escasos centímetros. Gabriel no se apartó. Todo su cuerpo estaba despierto. Cada centímetro de su piel parecía esperar algo, lo que fuera. Un roce, una palabra, una señal. Andrés levantó la mano y, sin tocarlo aún, la dejó suspendida frente a su rostro. La mirada de Gabriel bajó un segundo a esos dedos, luego subió a sus ojos. «¿Puedo?», susurró Andrés. Él asintió, apenas un gesto con la cabeza. Entonces, Andrés le rozó la mejilla con el dorso de los dedos. Un toque leve, casi reverente. Gabriel cerró los ojos por un segundo. Su respiración se agitó. Era una caricia sin urgencia, sin exigencia. Solo eso, una declaración muda de deseo contenido. Cuando volvió a abrir los ojos, Andrés lo miraba con una intensidad que lo atravesaba. «No sé qué estás haciendo conmigo», dijo Gabriel, con la voz rota, como si cada palabra doliera por dentro. «Pero no quiero que pares». Andrés acercó su frente a la de él, sin tocarla, apenas dejando que el aliento del otro los envolviera. El silencio entre ellos era brutalmente íntimo, tan intenso que dolía. «Estoy tratando de no romper nada», susurró. «Pero hay momentos en los que me cuesta respirar
sin tenerte más cerca. Gabriel tragó saliva. Su pecho subía y bajaba con rapidez. Había una urgencia que los rodeaba, que les rozaba la piel, que les temblaba en las yemas de los dedos. Y, aún así, no se tocaban más. ¿Y si dejamos de resistirlo?, preguntó él, con un hilo de voz. Andrés lo miró, sus pupilas dilatadas, sus labios entreabiertos. No aquí, dijo, con una firmeza que no le restaba emoción. No quiero que esto se pierda entre paredes frías y archivos olvidados. Se separó un poco, como si le doliera hacerlo, pero sin dejar de mirarlo. Mañana, añadió, ven a mi casa, solo tú y yo, sin códigos de oficina, sin límites impuestos por otros. Gabriel lo observó, aún temblando por dentro. Dime que vendrás. Y sin dudar, sin pensarlo más, Gabriel dijo. Sí. El aire pareció aflojarse entre ellos, como si el acuerdo no dicho les diera permiso para respirar de nuevo. Andrés le tocó apenas la muñeca antes de salir, como si con ese gesto marcara el punto exacto donde volvería a buscarlo. Cuando la puerta se cerró y Gabriel se quedó solo, se apoyó contra una estantería, con las piernas cediendo bajo el peso de una emoción que aún no sabía nombrar del todo. Sabía que al día siguiente cruzaría una línea que no podría desandar, y deseaba hacerlo, con todo su cuerpo, con toda su alma. El sábado amaneció con una luz pálida que entraba tímida por las rendijas de la persiana. Gabriel se despertó antes de que sonara el despertador. No había dormido bien, no por insomnio, sino por algo más difícil de controlar, la anticipación. Esa sensación eléctrica que recorre el cuerpo cuando sabes que estás a punto de cruzar un umbral del que no hay retorno. Se duchó sin prisa. Eligió la ropa con más cuidado de lo que quería admitir. Ni demasiado formal, ni demasiado casual. Nada que gritara intención, pero todo pensado. Se miró al espejo antes de salir, y lo que vio no era solo a sí mismo. Era otra versión, una que se atrevía. El camino hasta el departamento de Andrés se sintió más largo de lo que era. Mientras subía en el ascensor, el reflejo en las paredes metálicas le devolvía la imagen de alguien que estaba a punto de decirle sí a todo lo que había evitado por miedo. Cuando la puerta se abrió, Andrés estaba esperándolo. No vestía traje, solo una camiseta negra ajustada y unos pantalones cómodos. Era extraño verlo sin el escudo del mundo profesional, pero esa versión más relajada no era menos intensa. Al contrario, su presencia, así, sin adornos, era incluso más imponente. «Pasa», dijo, y la voz le sonó más baja, más cercana, como si la distancia entre ellos se hubiera reducido incluso antes del primer paso. El lugar era amplio, sobrio, con tonos cálidos, libros apilados, una cafetera encendida, música suave flotando en el aire. No había nada pretencioso, pero cada cosa parecía elegida con la misma precisión con la que Andrés elegía sus palabras. Gabriel entró y por un momento ninguno dijo nada. Solo se miraron, y en ese cruce de miradas estaba todo lo no dicho, lo contenido, lo que durante semanas habían sostenido con los dientes apretados. «¿Tienes hambre?», preguntó Andrés, caminando hacia la cocina abierta. «Un poco», respondió Gabriel, aunque no sabía si hablaba de comida o de otra cosa. Andrés sirvió café. Puso algo de fruta sobre la mesa. Comieron despacio. Hablaban de todo y de nada, pero cada gesto, cada movimiento, era un roce invisible. El momento parecía deslizarse hacia algo inevitable, como si ambos supieran que estaban sosteniendo el presente con los dedos para no precipitarse. Después del desayuno, Andrés lo llevó hasta el sofá. «Ven», dijo, señalando el espacio a su lado. Gabriel se sentó. Apenas unos centímetros los separaban, pero el calor del cuerpo de Andrés le llegaba como un pulso. La habitación era silenciosa, pero no vacía. Estaba llena de miradas sostenidas, de respiraciones entrecortadas, de esa tensión que se había estado acumulando desde la primera vez
que sus manos se rozaron en el despacho. Andrés giró ligeramente el cuerpo hacia él. Sus rodillas se tocaron. No fue un accidente. «Desde que llegaste al despacho», dijo con voz grave, «supe que esto podía pasar. No quise alimentarlo, pero no he podido evitarlo». Gabriel tragó saliva. La garganta le ardía. El pecho le latía como si algo buscara salir. «Yo tampoco», murmuró. «No sé cómo pasó, pero...». Andrés alzó la mano y esta vez la apoyó sobre su mejilla. El gesto fue suave, pero el contacto liberó algo que llevaba demasiado contenido. «¿Te puedo besar?», preguntó. Su voz era apenas un susurro, pero el peso de la pregunta llenaba la habitación. Gabriel no respondió con palabras. Se acercó, acortando los últimos milímetros entre ellos, hasta que sus labios se rozaron. El primer beso fue contenido, lento, una exploración, como si quisieran memorizar la forma del otro antes de perderse. Gabriel sintió cómo la piel se le erizaba, cómo su pecho temblaba bajo la respiración agitada. Andrés lo sostenía por la nuca, con la palma firme, como si quisiera asegurarse de que no se le escaparía. El segundo beso fue distinto, más profundo, cargado de todo lo que habían callado. Los labios de Andrés eran cálidos, decididos, con ese control suave que lo volvía irresistible. Gabriel respondió con hambre, pero también con vulnerabilidad. Era como abrir algo dentro de sí y ofrecerlo sin protección. El tiempo se volvió borroso. Las manos empezaron a recorrer brazos, espalda, costados. No había prisa. Era una danza de aproximaciones, una coreografía de deseo contenido que por fin se desplegaba. Cada caricia era una confesión muda. Cada mirada, un puente que no querían dejar de cruzar. Andrés bajó la cabeza hasta el cuello de Gabriel y allí se detuvo, respirando hondo, dejando que su aliento se quedara sobre la piel. «No sabes lo que haces conmigo», susurró. Gabriel cerró los ojos. Su cuerpo temblaba bajo cada palabra. Sentía que el calor le llenaba el pecho, se le colaba por las costillas, bajaba por la espalda en oleadas lentas, como fuego líquido. «¿Y tú conmigo?», respondió. Se quedaron así, enredados, respirando el mismo aire. No había urgencia, solo una necesidad de no soltar, de quedarse en ese momento donde todo era nuevo, pero también inevitable. El beso que vino después fue distinto. Fue una rendición, y cuando se separaron, con las frentes apoyadas, con los ojos cerrados, Gabriel supo que nada de eso era un juego. Era real, demasiado real, y ya no había forma de fingir lo contrario. La luz de la tarde entraba oblicua por las ventanas, bañando el salón en tonos ámbar. Afuera, la ciudad seguía su curso. Coches, voces, pasos. Pero dentro del departamento, el mundo era otro. Silencioso, lento, hecho solo de respiraciones, del roce de los dedos, del calor de los cuerpos que aún se buscaban aunque no se movieran. Gabriel estaba recostado contra el pecho de Andrés, con los ojos cerrados y los latidos acelerados, como si todo su cuerpo se hubiera convertido en un solo punto de contacto. Sentía los dedos de Andrés recorrerle el cabello, sin prisa, con esa ternura que desarma más que cualquier palabra. No sabían cuánto tiempo había pasado desde el beso, solo que todo era diferente. «Nunca pensé que esto podía pasarme a mí», susurró Gabriel, sin abrir los ojos. «No así». Andrés no respondió de inmediato. Sus dedos bajaron hasta el cuello de Gabriel, donde descansaron un momento, percibiendo el ritmo sutil de su pulso. Luego dijo: «Tampoco lo planeé, pero a veces lo inesperado es lo único que tiene sentido». Gabriel se incorporó ligeramente para mirarlo. Sus ojos brillaban con algo que no era solo deseo. Era algo más hondo, un temblor en el alma. «¿Y ahora qué?». Andrés lo sostuvo con la mirada, esa misma mirada que desde el primer día le había hecho sentir visto de un modo que nadie más había logrado. «Ahora no tenemos que seguir fingiendo.
Eso es lo primero. ¿Y lo segundo? Andrés sonrió apenas. Su mano se deslizó hasta la de Gabriel y entrelazó sus dedos. Lo segundo es no tener miedo, o al menos, no dejar que el miedo decida por nosotros. Hubo un silencio cargado. Gabriel apretó la mano de Andrés y bajó la mirada, pero no por inseguridad. Era más bien un intento de contener la intensidad de todo lo que sentía. La emoción se le agolpaba detrás del esternón, y por primera vez no quiso esconderla. «Contigo no tengo miedo», confesó. Andrés le acarició el rostro con los nudillos, un gesto simple, íntimo, y sin embargo lleno de una promesa invisible. «Ni yo contigo». La tarde avanzó entre palabras suaves, risas bajas y silencios compartidos. Hablaron de cómo habían empezado a sentir lo que ahora era imposible negar, de las miradas furtivas en la oficina, de los roces que parecían accidentes, pero que no lo eran. Cada confesión sumaba capas de cercanía, quitaba peso al pasado y daba forma al futuro. Y sin necesidad de decirlo en voz alta, ambos entendieron que algo en ellos había cambiado para siempre. Cuando Gabriel se levantó para marcharse, ya había anochecido. Andrés lo acompañó hasta la puerta. Allí, en el umbral, lo tomó del rostro con ambas manos y lo besó de nuevo, despacio, como si sellara algo que ya no necesitaba palabras. «¿Nos vemos el lunes?», preguntó Gabriel al separarse, con una sonrisa temblorosa. «Nos vemos antes si quieres», respondió Andrés, apoyando la frente contra la suya. Gabriel cerró los ojos un momento, absorbiendo ese calor. Ese sí, sin condiciones. «Quiero». Y se fue, con el corazón latiendo como si acabara de echar a volar. El lunes, el despacho volvió a ser el mismo. Teléfonos, café, murmullos. Pero algo había cambiado. Lo notaban en los silencios, en las miradas que ya no se ocultaban, en la forma en que Andrés pasaba a su lado y dejaba que su mano rozara apenas su espalda, como si no pudiera evitar buscarlo. La tensión seguía ahí, pero ya no era contenida. Era compartida, era reconocida, y con cada día que pasaba, la atracción entre ellos dejaba de ser una tormenta temida y se convertía en una fuerza que les daba dirección. No necesitaban besar a escondidas, no necesitaban declararse en cada esquina. Lo que tenían era algo que crecía a su ritmo, en cada palabra, en cada pausa. Una relación hecha de deseo, sí, pero también de complicidad, de respeto, de algo que empezaba a parecer amor. Y aunque el mundo seguía girando, entre ellos, todo se había detenido en ese instante suspendido, donde el primer roce de sus labios había dicho la verdad, que ambos llevaban semanas callando. Ahora sabían, y no iban a soltarse.